Esteban Tato Hoffman, gran amigo de la República Oriental del Uruguay, es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, se especializa en manejo, nutrición y fertilización en cultivo para ganado y manejo y fisiología de cultivo de trigo y cebada. La realidad que tenemos un equipazo acá infernal. Miren, el tipo está con sus mates, ¿eh? Me gana a mí, los uruguayos siempre nos ganan. El tipo que se sigue hasta ahora metiéndole al mate como loco. Profesor adjunto en el Departamento de Producción Vegetal en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Socio y director general de Unicamp Uruguay, que es un equipo, y esto quiero decirlo especialmente, que muchos de nosotros conocemos, dedicado a brindar consultoría en distintos países del Cono Sur desde hace 27 años. Maestro Tato, te cronometro para ganarme la botella de Malbec. A ver, si no se la gana se la gana Fernando. Así que, ¿estás listo? ¿Se largó? Mire el tipo cómo va, va ganando minutos, no quiere salir a la cancha para que no le cronometre los minutos. Vamos a poner el micrófono, Ricardo, quédate tranquilo, que en este momento Impecable. estamos empezando a cronometrar. Vamos, vamos, Bueno, vamos. Listo, todo muchas gracias. tuyo, Gaucho, con todo, Tato. Generalmente es todo un desafío para que yo haga una charla en 15, 20 minutos. Mirá cómo se ríe Sergio, porque dice, este loco no puede dar una charla en 20 minutos. ¿No? Pero mirá, Gustavo Es como el Ferrari. desafío es como el desafío que Jorge de una charla en 20 minutos con poca Y, transparencia. pero la va escuchando el tipo, la va escuchando, ¿eh? Si el tipo la da, se consagró. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Gracias a la gente de Rizobacter por presentarnos y, bueno, especialmente el agradecimiento a Profaro y a Marrone porque en realidad nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos desde hace ya 2 años y medio, 3 años, cuando llegaron a nosotros. Sergio que decía, mira, tenemos esto, hay una oportunidad muy grande de desarrollarlo, queremos generar información de buena calidad, queremos ver si este producto funciona, qué lugar, qué ubicación puede tener. Y yo le decía a Sergio, mira, nosotros podemos dar una mano, los resultados tienen que ser los que avalen que el producto funciona, pero estamos acostumbrados muchas veces a hablar cosas que no funcionan, la culpa entonces no la tira el mensajero, y en eso sí somos un garante de transparencia, en el sentido de que si los resultados aparecen, nos transformamos en hinchas de este tipo de productos, pero una de las primeras preocupaciones que había era decir, este producto, que en general la gente lo mira con cierto recelo y cierta desconfianza, que no tiene un lugar muy específico, ¿sí? Y de que en realidad para muchos de estos productos se ha embarrado bastante la cancha. Tuvimos una etapa bastante importante de integrar un equipo técnico con Sergio, con Santiago, con Mati desde Finlandia, con Cali también. Es decir, bueno, ¿qué productos tenemos entre manos? ¿Cómo hacer para focalizar los esfuerzos económicos y tratar de no abrir el panorama a todas las oportunidades? Es decir, bueno, ¿dónde puede traer una oportunidad este producto? En base a la descripción que hizo muy bien al inicio Gustavo, ¿qué esperar de un producto que puede tener acción bioestimulante, antiestresante? Le dijimos a Sergio, mira, si realmente este producto tiene un potencial que promete con la información que venía desde Finlandia, con algo de la información que ya venía desde Argentina, de la gente de IAF, sobre todo entender realmente cómo reacciona la planta a este tipo de producto en sus componentes de metabolismo basal, ¿sí? Dijimos, mira, tenemos un problema, deberíamos enfocarnos acá. Muchos de los herbicidas que estamos empezando a usar ahora, sobre la base de la problemática de malezas resistentes, muchos de ellos en realidad, si bien nosotros no somos especialistas en el tema pero sí somos grandes consumidores de la información porque lo tenemos como problema, tenemos que todos quienes trabajan en este tema nos dicen, bueno, deben aquí estar empezando a acostumbrarse a convivir con los peajes de este tipo de herbicidas como consecuencia de la fitotoxicidad, mucha de la cual es visible, pero la preocupante es la no visible, la subclínica. Y entonces nos enfocamos en eso. Y además conscientes por toda la información disponible de que muchas veces estos herbicidas, muchos técnicos y productores dicen, bueno, en realidad le apliqué un herbicida y parece que el cultivo hubiese recibido un palito, pero se recuperó. Y como que las cosas desde el punto de vista agronómico no empiezan ni terminan ahí. Muchas veces es cierto, los cultivos se recuperan clínicamente, visualmente,
pero quedan los restos y los peajes desde el punto de vista subclínico, y en eso Argentina tiene trabajos muy importantes, como también lo tiene Uruguay. Entonces nos vamos a concentrar en esto, y ustedes van a ver muchas veces VP110, que es el principio activo de Vitagro. Nosotros trabajamos principalmente con Profarm, en muchos de los productos de Profarm, no solamente en soja, en trigo, en cebada, también en maíz, y van a ver mucha de la información, inclusive nos fuimos un viaje juntos con Jorge y compañía, con André también, hace poco, donde estuvimos mirando información específica de uno de los productos, el principio activo de Vitagrow, y lo que van a ver ustedes ahora, en forma muy resumida, concentrada en los principales resultados de esto. Mezclas con herbicidas generadores de fitotoxicidad. Y elegimos uno, lo que es reconocido por ser un producto que realmente genera fito, visible en la mayoría de los casos, que la gente le tiene un poco de miedo, que es para el control del yuyo colorado, de Amaranthus, que normalmente es la última alternativa que nos queda, porque es un herbicida, que el que van a ver ustedes con el trabajo que hicimos nosotros ahora, un herbicida que se usa en posemergencia, cuando hay escapes, casi que la bala de plata, la última. Ahora tenemos otras alternativas, pero cuando hace cerca de 3 años estamos hablando con esto masivamente, se estaba usando fundamentalmente la mezcla de metotrexato más fomesafen, que generalmente son herbicidas que hasta ese momento tenían una buena capacidad de control y no había mucho más opciones acá en Uruguay, pero realmente en algunos casos con algunos problemas que la gente dice, mirá, si lo aplicas tarde en un cultivo de segunda, con alta temperatura, estrés hídrico, realmente este herbicida te genera un problema que hay que ser macho para aguantar. ¿De acuerdo? También ese tipo de herbicida, muy común decir, con muy buenas condiciones ambientales y de cultivo, hay una recuperación. Bueno, decidimos trabajar con la mezcla de este producto, a ver cuál era su poder antiestresante y bioestimulante, y en todo caso, evaluar su capacidad reparadora o bioremediadora, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Estamos tratando de que a nivel de producción los agrónomos y los productores incorporen parte de lo que dijo Gustavo en la charla, y el concepto de reparación. Yo trabajo en Facultad de Agronomía en estrés abiótico, y los estreses térmicos o hídricos, siempre tenemos una fase de soportar el estrés, y muchas veces la capacidad para que el cultivo no se entere de finalmente lo que pasó depende de la recuperación, el periodo posterior. Y eso muchas veces no solamente depende de un producto, puede depender de las condiciones de cultivo. Sin antecedentes, nosotros no contábamos con antecedentes experimentales de un producto de este tipo que pudiera mitigar efectos. Realmente no había hasta hace muy poco productos que pudieran hacer lo que ustedes van a ver acá, ¿sí? Que mezclados con herbicida colaboraran enormemente a evitar los daños que producen este tipo de herbicidas y que nosotros le llamamos fitotoxicidad. Entonces, específicamente vamos a ver el principio activo de Vitagrow, que es VP110. Surgió en Unicampo la idea acá, conversando con Sergio, porque a Sergio y Santiago le dijimos, bueno, vamos por ese lado, en vez de disparar a todos lados, vayamos por ese lado, y en definitiva, lo que vamos a mostrar es eso, y esto es simple nada más, no tenemos tiempo para mostrarles a ustedes materiales completos. Sí le vamos a mostrar información de 2 veranos bien distintos, el 18-19 y el 19-20, un verano que empezó con estrés térmico y después terminó bien, el 18-19, el 19-20 empezó con muy buenas condiciones al inicio del cultivo de humedad y temperatura, y después terminó mal en general. Un experimento muy sencillo, pero que tiene preguntas muy importantes atrás. Sencillamente es evaluar a Vitagrow con y sin, Vitagrow en el cultivo de soja, sin presencia de ningún herbicida, la mezcla de esta fomesafen más metotrexato a 2 dosis, a la dosis comercial y una dosis superior, como se hacen en la base de los protocolos para evaluar fitotoxicidad, con y sin Vitagrow. Y lo más importante de esto, que estaba pensado esto no para evaluar la capacidad de control de malezas o de amarantos que tiene esta mezcla, sino directamente para evaluar la fito. Por lo tanto, acá no hay malezas, sin presencia de malezas. Chacras limpias de amarantos, mantuvimos el cultivo limpio de malezas gramíneas con glifosato, malezas sencillas, otras malezas se desmalezaron a mano, o sea, acá no hay malezas. Entonces no es esperable efectos sobre el rendimiento y el crecimiento del herbicida, no sea que sea por otro lado, pero no por el control de malezas. Entonces,
Este es el primer resultado que tuvimos de un cultivo de soja de segunda, que normalmente es interesante trabajar con este herbicida en cultivos estresados o que tienen poco tiempo para producir, porque cuando hay un problema, el periodo de recuperación se reduce. Esta es una fitoclínica típica de la mezcla esta de Fomesafen más metolaclor, cuando se lo aplica en condiciones de estrés calórico, sobre todo. Típica, ahí ven una hojita en B4, B5 ahí, con las hojas muy dañadas por este herbicida, a la dosis comercial que se usa de esta mezcla. Y el primer resultado fue la foto, que inmediatamente se la mandamos a Sergio y dijimos, mirá, desde el punto de vista clínico, no sé qué tiene tu producto, pero tu producto hace esto. Esto mismo lo mostramos a un grupo de investigadores con el cual estuvimos en Europa en enero. Después aparecieron fotos de productores aplicando las mismas fotos. Dijimos, bueno, acá el desafío es en qué termina todo esto. ¿Sí? Realmente era muy visible, llamativamente visible. Esto es los mismos principios activos mezclados en el tanque con Vitagrow a 150 gramos por hectárea. Esto es nada más que una escala rápida para que la vean. Ustedes después esta información seguramente la van a tener. Esto es una escala subjetiva de cobertura de surco, donde 0 es un suelo pelado sin soja y 3, 100% surco cubierto. Ustedes reparen que los efectos de los tratamientos, desde el punto de vista clínico, a los 50, 55 días, si alguien pasaba por el experimento no veía nada. Cualquier productor o cualquier técnico hubiese dicho, bueno, en definitiva el palito ese, la soja se recuperó. Y es acá donde entra el concepto de fitotoxicidad subclínica, que puede ser que el cultivo se vea recuperado, pero puede haber un peaje, porque hay aspectos metabólicos. Algunos les comentó Gustavo y parte de la referencia que hizo Sergio sobre el trabajo de la gente de Argentina de IAF, que dice, sí, se ve bien, pero no está bien. Y como nuestro paciente y enfermo no nos dice nada, ni habla, no nos queda más remedio que ir al rendimiento, y la primera sorpresa la tenemos acá, que nosotros le decíamos a Sergio, mirá, esto que es en promedio, este es el rendimiento, bueno, son estas gráficas de box plot, pero acá tienen el valor de la mediana, ¿no? La media la tienen acá abajo. Este es el testigo que no llevó nada, ni herbicida, ni VP. Este es el daño observado por el Fomesafen más metolaclor. Acá tenemos 700 kilos de pérdida, a pesar de que después el cultivo se recuperó. Y esto es lo que le decimos a la gente, sí, se recuperó, pero no se recuperó. Desde el punto de vista subclínico, hay un peaje hay una cantidad de gente de Alorza en Argentina, una cantidad de gente que tiene información de muy buena calidad sobre esto. Y este es el resultado que, como primer tiro al arco, como primer resultado, parecía espectacular. Siempre decíamos a Sergio, mirá, una golondrina no hace verano, un primer resultado muy alentador, extremadamente alentador. Con esto alguien podría decir, con este primer resultado, la mezcla VP con este tipo de herbicida eliminó los efectos clínicos y los subclínicos, porque los clínicos ya a los pocos días, a los 15 días, no se veían, y los subclínicos desaparecen si lo tomamos como parte de la desaparición del efecto fitotóxico de esta mezcla. En este momento alguien podría decir, bueno, tenemos un producto, en este caso Vitagrow, que aparece como tremendamente promisorio. Entonces lo que hicimos al año siguiente es buscar dos condiciones de cultivo radicalmente diferentes, que se terminaron siendo, porque uno planifica y no necesariamente a veces tiene los resultados, y acá inclusive tienen la información de cómo se generó el rendimiento, en la misma línea que le decía Gustavo, una reducción significativa en el número de granos, y que la planta realmente estaba intoxicada porque no existió compensación, que podía haber existido compensación por peso grano, considerando que la soja está limitada por fuente. O sea, efectivamente, acá el daño seguía hasta el final prácticamente. Con esto nos planteamos irnos a dos experimentos. Y acá tienen, para una soja de segunda, sin restricciones hídricas durante el periodo crítico, ¿sí? Con muy buenas condiciones a la aplicación de la misma mezcla, el herbicida seguía siendo Fomesafen más metolaclor, ¿sí? A los 7 días, los síntomas existían, se veían, mientras que lo que no tenía herbicida la soja estaba muy bien. A los 15 días, las diferencias se comenzaban a eliminar, pero sin embargo, si miramos las hojas superiores,
que yo le invito a que empiecen a mirar este tipo de síntomas, claramente demostraba que si bien, sin mirar exhaustivamente, parecía un cultivo que se empezaba a recuperar, las hojas superiores todavía se ve este fenómeno de cupping que es típico para este tipo de herbicida. Y las lecturas que hay de escala visual, de la escala europea, de escala de fito, ¿sí? Decían, mira, en estas condiciones de baja temperatura y sin limitantes hídricas, realmente no se veían grandes diferencias entre conicina y herbicida, y por supuesto el efecto de Vitagrow era muy menor. En este otro experimento pasó lo contrario, una soja de primera que también muy buenas condiciones hídricas al momento de la aplicación del herbicida, pero con un déficit hídrico severo durante el periodo crítico, o sea, un cultivo que podía haber rendido mucho y se vio bastante afectado, un fenómeno muy parecido, sin efectos visuales muy importantes, igual que el otro, a los 30 días alguien pasaba por el experimento, esto fue aplicado en B5, B6, ahí ya estando empezando a florecer no se veía absolutamente nada. Sin embargo, las hojas superiores, que se las ven acá, fíjense las hojas superiores, que acá no se ve nada, permanecía el efecto de cupping muy marcado y esto era muy evidente en las parcelas. Las parcelas que tenían herbicida y que no tenían VP, el surco no estaba cubierto. Fíjense en los testigos. Esto era muy visible. Si uno miraba, te dabas cuenta claramente que más allá del crecimiento no había cobertura de surco. ¿En qué terminamos en el conjunto de estos experimentos? Y para cumplir con los tiempos y para analizar, porque estos experimentos se podían analizar juntos, porque permitía la homogeneidad de varianza, permitía hacerlo, pero analizamos los efectos comparando pares de tratamiento, que es lo que nos interesaba, ¿sí? Porque las preguntas que habíamos hecho eran justamente como para hacer, los tratamientos ser utilizados para responder preguntas específicas, y vamos a ver ahora en términos promedios para cada uno de los dos experimentos, de los experimentos de soja del 2019 y 2020, comparado en base a prueba T, para muestras independientes, el primer contraste, es decir, evaluar el efecto VP, pero sin la presencia de herbicida. Es el efecto de un Vitagrow sin la presencia de un estresante, como puede ser un herbicida causante de fito generalmente. La segunda pregunta es, efectivamente en estos experimentos, como los del 2018-19, ¿existió efecto sobre el rendimiento del herbicida fomesafen más metolaclor en ausencia de Vitagrow? Y el contraste 3, o los pares 3, para responder la pregunta, ¿qué pasa con el efecto de estos herbicidas cuando le mezclamos Vitagrow? Primero para el promedio de los sitios y segundo para esa soja de primera con estrés hídrico ante el periodo crítico y la soja de segunda sin estrés hídrico ante el periodo crítico. Los pares de contrastes dan: no tuvimos efectos de Vitagrow cuando no había ningún problema, cuando no hubo ningún problema en promedio para los dos sitios, no tuvimos efecto. Ese pequeño efecto que está ahí claramente no llegó a ser significativo. Tuvimos una pérdida muy importante, de 500 kilos como efecto del herbicida metolaclor más fomesafen, y el efecto del metolaclor más fomesafen mezclado con Vitagrow desaparece el efecto, porque este efecto positivo, que quiere decir mayor rendimiento de metolaclor con VP en relación a metolaclor con fomesafen sin VP, no es significativo. Quiere decir un resultado muy parecido al del 18-19. O sea, este herbicida generador de una fito muy importante, que está comprobada en la pérdida de rendimiento sin Vitagrow, se recupera completamente. Y este mismo efecto lo tuvimos independientemente de los experimentos. En la soja de segunda, ¿sí?, con mayor potencial que la soja de primera, porque no tenía problemas de agua durante el periodo crítico, las pérdidas de rendimiento fueron parecidas de la magnitud de los experimentos del 2018-2019, con 600 kilos, y desapareció completamente los efectos fitotóxicos subclínicos, porque los clínicos fueron muy menores en este año. En el escenario 1, ¿sí?, el uso de VP sin herbicidas, no obtuvimos un efecto
por agregar en posemergencia VP en la soja, en ninguno de los dos casos. En el escenario 2, la fitosubclínica por el uso de metolaclorfamosafen, sin presencia de malezas, fue muy importante en términos promedios, y con este año, en este segundo año, mezclar el principio activo de VitaGrow permitió revertir la fitosubclínica, y especialmente hablamos de fitosubclínica, porque la que se veía, al poco tiempo, realmente se acababa lo que normalmente nos asusta a todos los productores y los agrónomos. Para cumplir, y me faltan 20 segundos para terminar, en condiciones de cultivo favorables, sin herbicidas estresantes, no se encontró un efecto de VitaGrow. En los 2 años, en los 3 experimentos, las pérdidas de rendimiento provocadas por este herbicida reconocido como gran capacidad para generar fitoclínica y subclínica fue consistente, significativo y relevante desde el punto de vista agronómico. Y en lo que respecta al uso de herbicidas generadores de este tipo, porque pueden haber otros, nosotros podemos sostener con estos resultados que mezclando con VitaGrow podemos hablar de fitorremediación. Muchísimas gracias.